tengo para la espalda, para Lo las que- piernas. Voy a poner a que estemos calentitas, ¿no? Porque ahora parece que venimos de fuera, venimos calentitas, pero vamos. Que digo, Mira, aquí se hacía osteopatía. Se hace osteopatía. Pues Mi hermano, Juan, con lo que mi Juan, hermano Juan, Juan, pero me da Ah, sí, cosa pero que me me da da claro, que que me aquí ayude una un poco vez, hace mejor porque mucho que está no todo vengo. como Pero ahora tranquila, tengo que tranquila, No, os no, no. siento. Ah, no. Lo Vale, siento ya, conmigo, vale, me siento eso es acompañada, importante. no Que no preocupéis. sé, por ejemplo, yo he estado aquí antes, Sí, pero no aquí abajo, pero digo, Me aquí queda aquí antes, todavía ya de me ha pasado, ya, aquí ya, no, ya, que era un osteópata. claro, mi hermano hace aquí ahora formaciones. Esta sala la llevamos entre él y yo. Vale, Y entonces sí. digo yo, pues, Pues bueno, empezamos. Vamos al lío. Voy a cerrar aquí para que... Vamos a hablar sobre, como os comentaba, sobre la coraza muscular y el ego y la importancia del cuerpo a la hora de trabajar el ego. ¿Vale? Como os comentaba anteriormente, es súper importante el cuerpo y la conexión con el cuerpo para ir trabajando esas programaciones inconscientes que están en nosotros, esa información que se encuentra en las fascias y en los músculos. Y bueno, está vinculado al sistema nervioso también, neuronal, y bueno, todo lo que es la coraza muscular va a representar esas tensiones en esos músculos y en esos tejidos, ¿vale? Que son crónicas, sostenidas durante el tiempo, vienen ya desde la infancia, son creadas, que crean lo que es nuestra forma del cuerpo y viene determinada por esas tensiones musculares, lo vamos a ver en las diferentes cadenas musculares y bueno, esta tensión es provocada por la falta de expresión emocional. Reich descubrió que la represión emocional creaba tensiones en los tejidos, en los músculos, y que cuando se produce esa expresión emocional y se saca afuera, la puede expresar de muchas formas, a través de la voz, del movimiento, pero sacas esa parte emocional, no se queda reprimida en el cuerpo, se libera. Y entonces eso sería lo ideal, podernos permitir expresar nuestras emociones y no reprimirlas, ¿vale? Entonces la coraza muscular viene como consecuencia de esa represión emocional y son esas tensiones en el cuerpo físico que se sostienen a lo largo del tiempo. ¿Cómo vamos a trabajar la coraza muscular? Pues mira, vamos a trabajar a través de diferentes técnicas. Movimientos del cuerpo combinados con respiraciones, también usamos el ritmo, estiramientos de cadenas musculares, de músculos, masajes, también usamos el masaje, presiones en puntos concretos que son puntos que te ayudan a liberar esa coraza, con balanceos y percusiones, y también en terapia se usa una técnica que se llama craniosacral, que ayuda a regular todo lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo dentro de la columna vertebral y digamos que es como una educación al sistema nervioso con presiones a lo largo de la columna vertebral al ritmo de las respiraciones, y eso hace que se vaya regulando lo que llama la psicoterapia corporal los 7 segmentos. Esos 7 segmentos son los ojos. Primero, el primer segmento es ojo, nariz, oídos, ¿vale? El segundo segmento sería la boca y la mandíbula. El tercer segmento sería el cuello. El cuarto sería el tórax o el pecho, ¿vale? Corazón. El quinto, el diafragma. El sexto sería el bajo vientre. Y el último, ya séptimo segmento, la pelvis, el sacro, ¿vale? Entonces todo eso se va a estudiar en la coraza muscular, se va a ver en cómo está, en qué estado y qué significa y qué
representa en el carácter, qué tipo de programas de comportamiento, de creencia, de forma de actuar tiene cada persona, ¿vale? Entonces, estas son técnicas que se usan en terapia, en la psicoterapia corporal. ¿Para qué? Para ir abriendo los tejidos, relajando y abriendo esa tensión muscular. Al relajar el músculo se abre. Es en la relajación tanto del músculo como a nivel del sistema nervioso que la coraza se abre, como si fuera una flor. ¿Y qué pasa? Que esos tejidos al relajarse y al abrirse permite que la emoción aflore y salga arriba. No sé si alguna vez habéis hecho un masaje o habéis conectado con vuestro cuerpo de alguna manera, habéis tocado en algún lugar que de repente habéis echado a llorar. Y eso es porque habéis conectado con ese núcleo del dolor en ese momento que estaba abierto. ¿Y cómo ha sido la liberación y la sanación? A través de la expresión emocional, el llanto. A veces puede ser un grito, a veces puede ser dar puñetazos a un cojín, salir a correr, cantar, bailar. La expresión, cada uno que la elija como quiera, pero es importante que nos permitamos expresar esas emociones, ¿vale? Que eso sería como la base de esta terapia. El trabajo de estos 7 segmentos lo vamos a trabajar en los siguientes caracteres que vamos a ir viendo uno a uno, ¿vale? ¿Cómo vamos a determinar cada carácter? Pues cada carácter vamos a analizar la coraza muscular, de ahí sacamos el carácter y vamos a hacerle un análisis a las cadenas musculares y a la columna vertebral. Se observa la postura y la respiración de la persona. Se trabajan tensiones musculares. Se busca que las emociones reprimidas puedan expresarse a través del sonido, del llanto, del grito, del bostezo, del estornudo, del movimiento, de la expresión corporal, de la voz, ¿vale? Se trabaja el sistema nervioso, como hemos dicho antes, a través de diferentes técnicas, que una es cráneo-sacral. Y otra que sería el trabajo con el nervio vago, ¿vale? ¿Por qué? Porque el trabajo con el nervio vago nos va a permitir entrar en una relajación profunda, que es ahí donde se apagan esos sistemas de alarma, esos mecanismos de defensa de supervivencia, que se activan en los momentos donde sentimos un conflicto, un momento de estrés, es decir, una situación hostil. Yo veo mi identidad amenazada, mi situación de seguridad está amenazada y por tanto mi cuerpo reacciona. Se activa un mecanismo de supervivencia, ¿vale? Que son diferentes. Ese es el mecanismo, digamos. Vamos a empezar con el análisis de las cadenas musculares, ¿vale? Y aquí ya tenemos un tipo de cuerpo, ¿vale? Que presenta cifosis, ¿vale? Que es ese encorvamiento, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto es una tendencia a la buenitis, a ser muy buena persona. Es que le he dicho a Paqui que venga a este taller. Estoy jorobada de nacimiento y de padecer. ¿Y de dónde viene esto? Que esto viene de muy largo, ¿eh? ¿Qué muestran estas personas que muestran tensión en la cadena anteromediana, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Son estos músculos los que se tensan y nos quedamos así, cada vez más engarrotados, ¿no? Encorvados. Pues son estos músculos de aquí, ¿vale? O sea, todo esto está en tensión en estas personas. ¿Qué tenemos que hacer? Estirar la cadena AM, o sea, todo el tronco, pero en vez de hacia adelante, hacia atrás. Es el movimiento y el estiramiento que permite que la tensión se libere en la cadena anteromediana. Entonces, esta cadena se forma ya desde recién nacidos. Se vincula al carácter oral, relacionada con la lactancia, cómo se ha sentido el bebé de nutrido y de amado por mamá durante el primer año y medio de vida. A veces, por ejemplo, cuando los bebés no tienen la lactancia, pueden sentir esa carencia de conexión con mamá, porque ellos que están en unidad con mamá a esa edad, a 1 año y medio,
el hecho de fusionarse a través de la lactancia con mamá, para ellos es muy importante. Es una forma de nutrirse a nivel físico, pero también afectuoso, cariñoso. Entonces, cuando las mamás no han tenido mucho rato para darle al niño, porque tienen que trabajar o atender a otros hijos, cuando no le han podido dar toda la atención que ese niño con esa edad necesitaba, se crea como un vacío y una carencia emocional, un sentir yo no soy suficiente, ¿sabes? Como que el amor que recibió el niño de mamá no fue lo suficiente. Por tanto, el niño sintió carencia, sintió que cuando se repartió la tarta recibió menos que los demás. Entonces tiene un patrón de carencia, de yo no valgo, de no merezco. A mí yo con un poquito yo como ya, yo me apaño con lo que sea. No, por mí no te preocupes. Personas que no se dan su lugar, su valor, no se valoran, tienen la autoestima baja. Pero viene de esa falta de nutrición, de no tener el suficiente amor y presencia de mamá en esos momentos tan chiquititos. Presentan caracteres dóciles, buenas personas, un doblegamiento hacia los demás, una dependencia emocional y un vacío interior imposible de llenar. Les cuesta recibir halagos, elogios, porque claro, se sienten como defectuosos, como pequeños, como que no son lo suficientemente buenos como para brillar, ¿no? Les cuesta ese brillar, se hacen pequeños. Y dice, les cuesta recibir elogios porque se sienten no merecedores, se sienten defectuosos y no lo suficiente buenos como para... Entonces, ¿esto qué les hace? Pues les cuesta mucho emprender por sí solo en la vida, ir hacia la consecución de su objetivo en la vida, porque tienden más a arrimarse a alguien que sepa. ¿Y qué pasa? Pues que entonces como la media naranja, no siempre sienten que tienen que depender de alguien y les cuesta mucho desarrollarse en sus sueños, conseguir su objetivo y sus sueños, entonces se quedan frustrados, se quedan con ese vacío que se retroalimenta. ¿Cómo se podrían equilibrar estas personas? Trabajando la autoestima, reconociendo su valor, el valor que aporta al entorno donde está, da igual si no tiene título o qué sé yo, ¿no? Que no se valore por lo que la sociedad lo valoraría, sino que él verdaderamente haga un reconocimiento del valor que aporta a su grupo y que lo reconozca, que reconozca el valor, que se trabaje ese amor propio, ese darse un lugar. También tiene que aprender a poner límites y a ir hacia su objetivo, desarrollar esa fuerza de atreverse, aunque luego falle, como todos fallamos, pero seguir atreviéndose a ir por su objetivo, porque eso le va a retroalimentar la autoestima, en vez de quedarse en una zona de confort dependiente de otra persona, donde no se desarrolla y por tanto no se siente valiosa. Bueno, tienen baja autoestima, tienen mucho miedo también, porque no se ven capaces, entonces se ven pequeños, vulnerables. Entonces cuando quieren emprender algo en la vida, conseguir lo que sea, les da mucho miedo. Y también tiene culpa por no ser lo suficiente, por no haber hecho lo suficiente, por no haber cumplido las expectativas de los demás también, porque muchas veces al ser tan dependientes del otro quieren cumplir las expectativas, satisfacerlo y luego pues hay una frustración ahí también y una culpa de no valgo, ¿no? Y entonces, claro, a sí mismo se habla mal, como no vales, eres tonto, siempre estás haciéndolo mal. Los mensajes de retroalimentación a sí mismo son negativos, eso hay que cambiarlo también, empezar a hablarse en positivo. Yo puedo, yo sé que puedo con esto, yo sé que tengo un valor, todos los hijos de Dios tenemos un valor, yo reconozco que aporto, reconozco mi valor y me permito
ir hacia mi objetivo y mi sueño. Eso sería un gran trabajo para este carácter, porque tienden a quedarse en la zona de confort muy acomodadas, son muy emocionales y tienden al victimismo y al drama y a darle vuelta al tema del conflicto. Entonces terminan enredados en una situación donde verdaderamente se sienten víctimas y sienten que la vida es injusta. Claro, esa injusticia viene de yo no recibí lo suficiente cuando me tocaba y ese programa está. Entonces hay que empezar a afirmarse a sí mismo. Yo soy la abundancia divina manifiesta en mi vida. Yo soy infinitas posibilidades, dones y talentos manifiestos en mi vida, y empezar a identificarte con ese valor propio, con ese amor propio. ¿Qué significa? Bueno, le pone conflicto como más la energía femenina desde un patrón de carencia, vagotónicos. Sí, vagotónico es que el sistema nervioso tiende a la vagotonía, es decir, a la pereza. Va muy lento, a su ritmo, no soportan las presiones, no tienen mucha energía, entonces parecen como que les falta la energía, porque está bloqueado en la pelvis. Bueno, todo lo que es la parte abdominal también y arriba, o sea, hay mucho bloqueo en este cuerpo. Entonces la energía no fluye, ellos no se sienten energéticos, sienten que no tienen energía, que les cuesta mucho cada esfuerzo. ¿Les pesa la vida? Les pesa. Y más le pesa al masoquista que viene después, que la cadena de expiración hace que el cuerpo caiga y estén como derrengados, caídos, son todavía más caídos que estos, y eso simboliza en el eneagrama la pereza, porque son los más vagotónicos. Vagotónico está y el carácter oral, que es y el masoquista. El resto son simpático-tónicos, que van todos como una moto, acelerados. Entonces, claro, el trabajo no es el mismo para todo el mundo, porque tienes que ver cómo está su sistema nervioso, cómo está su cuerpo, cuál es la tensión, la rigidez que tiene, cuál es su coraza. Entonces aquí ya vemos un tipo de coraza, que es la del carácter oral, ¿vale? Sí, añadir, bueno, ya lo he dicho, que son muy dramáticos, que se sienten víctimas y que son muy emocionales. Y sí que están muy conectados a su núcleo del dolor. Ellos sí están conectados al núcleo del dolor. En otros caracteres huyen, tienen miedo a sentir el dolor, lo reprimen y no lo sienten, miran hacia otro lado. Pero en este carácter sí están conectados con el dolor y son muy emocionales, por tanto, pues eso de ahí viene el drama, ¿no? Y el exagerar toda esa parte emocional, el dolor, el llanto, el victimismo, todo eso viene de ahí. El trabajito para este carácter, para el carácter oral, pues la boca es muy importante, porque de ahí viene la programación de chupar la teta de la mamá. Fijaros qué importante es la boca. Se hacen masajes en la boca y en la lengua también, ¿vale? Aquí también, en este punto, aquí abajo, y todo esto se libera, y también todo esto, claro, el carácter oral, ¿vale? Entonces, todo lo que sea masajitos así, depresiones en el cuello, arrastrando así con un poquito de aceite, os vais haciendo así, y también respiraciones. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que lo veáis, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio respirando por la nariz, vamos a ir soltando aire por la nariz, ¿vale? Vamos a tomar aire por la nariz en 3 segundos, vamos a soltar en 6 y vamos a retener en apnea sin oxígeno 6 segundos. ¿Por qué? Porque como este carácter tiende a, bueno, espérate un momento, este carácter tiende más a la expiración, ¿vale? Este carácter tiende a la expiración. Cuando los caracteres son vagotónicos, eso no lo he puesto ahí, cuando los caracteres son vagotónicos tienden más a la expiración, porque la expiración relaja.
Cuando hacéis expiraciones alargadas, el cuerpo se relaja. Cuando hacéis inspiraciones, el cuerpo se energiza, se coge como más fuerza, ¿vale? Y se activa más el sistema nervioso. Vale, pues vamos a trabajar la boca. En este carácter se trabaja la boca, hoy no la vamos a trabajar, pero vamos a trabajar el resto. Se trabaja el cuello con presiones y movimientos, se trabaja también el tórax, el corazón, con percusiones y con presiones, y se trabaja el abdomen con presiones y también con masaje, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a hacer este trabajito para que veáis un poquito cómo se trabaja el cuerpo y la respiración juntas, y vamos haciendo un poquito de práctica. Si alguna se identifica con este carácter, pues entonces que le ponga especial atención a esa conexión con su cuerpo y con la información que acabo de compartir. Vamos a hacer lo que se llama propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? La capacidad de percibir la información de mi cuerpo, de sentir mi cuerpo, en qué estado está, si hay tensión, si no la hay, si hay relajación o si siento, no sé, un bloqueo energético. Yo me abro a percibir. Eso es la propiocepción de mi propio cuerpo, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora. Y la interocepción es igual, es la propiocepción más la toma de conciencia de mis emociones, es decir, de esas emociones que están ligadas a ese patrón mental. Nosotras ahora vamos a trabajar todo lo que yo he hablado, voy a guiar un poquito, hacemos un pequeño ejercicio, conectamos con el cuerpo y la respiración, ¿vale? Y lo vamos a ver, lo que es la propiocepción y la interocepción, porque vamos a hacer también la gestión emocional, ¿vale? Vamos a conectar con ese vacío emocional. Voy a decir también que es importante que no todos los caracteres son puros, que no todos los caracteres muestran solo un carácter. Vamos a decir que la mayoría de nosotros somos mezclas de diferentes caracteres que se van formando a lo largo de los primeros 7 años de vida en las diferentes etapas, ¿vale? Entonces, cuando tenemos diferentes caracteres puede ocurrir que haya competencias entre ellos. Por ejemplo, ahora hemos visto la cadena AM, que hace un encorvamiento, pero luego vamos a ver la cadena PM, que hace un encorvamiento y estira la espalda y ergue los hombros hacia atrás, el pecho hacia adelante, que es la opuesta. A veces hay competencias. ¿Qué pasa? Que va a haber veces que la persona va a ser más rígida, orgullosa, que sería la de la cadena PM, y va a haber veces que sea más del otro carácter, de este, oral. Entonces, va a haber, por ejemplo, va a tener características de uno que entra en conflicto con las del otro, y a veces va a sentir que hay dos personas completamente diferentes dentro de ti, opinando y pensando igual, que se contradicen. Pues eso es esto. Eso es la combinación de los diferentes caracteres que se queda almacenada ahí en el cuerpo. Y muy gracioso también que en función de la diferente etapa de la persona se despiertan más unos personajes u otros de nosotros, ¿vale? Entonces eso es importante observárselo, porque en esa etapa tú vas a notar que te encorvas más, pero en cambio cuando el otro toma el control vas a notar que te pones más derecha, más erguida, sacas más el pecho, los hombros hacia atrás, y tú dices, pero ¿cómo me va? ¿Por qué estoy yo así de repente? No lo entiendo. Pues es porque tienes dos personajes compitiendo, dos cadenas que están compitiendo la una con la otra. Bueno, pues creo que vamos a pasar ya al ejercicio. Vamos a trabajar ese no merecimiento, esa culpa y ese conectar con el amor propio, ¿vale? Y con el autorreconocimiento. Entonces, vamos a hacer, de momento, vamos a empezar con el cuello.
vamos a tomar como aire en 3 por la nariz y vamos a soltar también por la nariz en 3 y me quedo sin aire, perdón, en 6, 3, 6, 6. Suelto en 6, me quedo sin aire en 6. ¿Vale? El primer ejercicio. Espérate. Inhalo en 3, saco en 6 y me quedo sin aire 6. Eso. Vale. Vale. Vamos a poner las manos así, una detrás del cuello y otra aquí delante, como si fueran pincitas. Solo vamos a hacer unas ligeras presiones al soltar el aire. Entonces yo inhalo en 3, suelto y presiono en 6. Ligeramente, no hace falta ahorcarnos, pero ligeras presiones, ¿vale? Que sintáis cómo las fascias van rindiéndose, como si se fusionara la mano con el tejido del cuello, ¿vale? Tomo en 3, suelto. Retengo, conecta con tu cuello, tomo en 3, suelto, presiono, apnea, tomo en 3, suelto. Siente la rigidez de tu cuello. Apnea. Tomo en 3, suelto. Apnea. Vale, ahora voy a abrir los ojos y vamos a hacer una propia afección que se llama, que es recojo percepciones de mi cuerpo, de mi cuello en este caso. Cómo se siente mi cuello, si hay tensión. Y ahora vamos a hacer el siguiente, que sería, por ejemplo, presiones y percusiones en el tórax. Vamos a empezar con las presiones, nos vamos a poner una mano encima de la otra, aquí en el centro del pecho, y vamos a hacer igual, la misma respiración, pero ahora al soltar el aire, vamos a presionar en el pecho, ¿vale? Tomo aire en 3, suelto en 6 presionando, me quedo apnea en 6, conecto con mi corazón, ¿vale? Siento la conexión con mi corazón. Tomo aire, suelto. Apnea. Tomo aire, suelto. Apnea. Tomo aire, suelto. Siente el latido de tu corazón, siente la energía en tu corazón. Tomo aire, suelto.
Tomo aire. Suelto. Vale, y ahora puedo abrir los ojos. De nuevo vamos a hacer otro ejercicio. Son ejercicios muy sencillos que los podéis hacer en cualquier lugar. Os va a ayudar a relajar porque, por ejemplo, este para el nervio vago es buenísimo. El nervio vago viene por detrás de la oreja por aquí, se viene por aquí y viene por aquí hasta los intestinos. Entonces, todo lo que sea este trabajo, este canal, este camino, fundamental trabajarlo. No, que un apunte, Sí. es que acaban de yo trabajo con sexualidad, acaban de Sí. salir unos estudios Sí. que el nervio vago llega hasta la vagina. Es que Fíjate, como hasta ahora no se ha estudiado el cuerpo femenino, digamos, pues no me extrañaría. para que lo, porque- sepamos que es que es verdad, el nervio vago es súper importante Sí, y a la hora de relacionarnos íntimamente y tal, sí, pues y es que llega hasta ahí. sí. Pues simplemente esas presiones, como pasa por aquí, también aquí en la oreja relaja mucho, si hacéis presión en la oreja. Igual, el mismo, simplemente dice las presiones a soltar el aire y os quedáis en apnea, sintiendo, conectando con esa zona del cuerpo, las sensaciones. Y eso va a relajar muchísimo, muchísimo. Y luego también aquí en el pecho. Vamos a hacer ahora lo que son percusiones que se hacen también. Esto sirve para abrir también las fascias y lo que son los tejidos de aquí. Y también cuando se hace puntual con los dedos aquí viene justo una línea del shiatsu, de la acupuntura, que es súper emocional. Entonces todos los golpecitos aquí con los dedos os ayuda a abrir el corazón, porque el corazón se cierra ante el dolor. Entonces todo lo que son estos golpecitos aquí en el pecho, y también podéis hacer con la palma de la mano y también incluso así con esto, si os llega así también, ¿vale? Esto os va a abrir y os va a ayudar a soltar esa tensión emocional que se queda en el corazón estancada cuando nos cerramos. Va a ayudar a abrir. Y también podéis hacer así círculos, ¿vale? Todo lo que sean presiones, al final va abriendo las fascias, va relajando. Una cosilla, ¿las fascias qué son? Exactamente. Tejidos conectivos que unen músculos y órganos, todo. Entonces van uniendo lo que son los músculos y las cadenas musculares, pero también envuelven a los órganos. Como una fibra, digamos. Sí. Cuando dice me ha tocado la fibra, ¿sería como eso? Sí, con todo lo que son, es una telita muy fina que va por encima de los tejidos musculares. Y se dice como que lleva la información, que la información de la programación está ahí guardada y el sistema nervioso está fusionado, entonces van como que colaboran juntos. Sí. Bien, entonces hemos hecho las percusiones en el pecho y ahora me gustaría pues hacer también como una pequeña meditación para conectar con esa carencia afectiva, con ese vacío emocional. Así que si queréis pues cerramos los ojos. ¿Quieres que ponga musiquita? Sí, si quieres sí. Una así tranquilita. Sí. Porque esta cadena, a esta y a la siguiente, son, digamos, muy importantes. Todas son importantes, pero estas son muy importantes desde el punto de vista de la psicoterapia corporal, porque esta representa nuestra relación con mamá y nuestra relación con lo femenino. Entonces eso nos afecta en mucho. Si nuestra mamá, por ejemplo, ha sido muy dura, nosotras vamos a llevar eso, vamos a estar muy desconectadas de la ternura, de la dulzura, del cariño, del afecto. Entonces afecta mucho. La relación con mamá también está muy vinculada a la nutrición, que por eso viene de ahí, de esa lactancia.
Entonces es muy importante. Todas hemos tenido nuestros choques con mamá alguna vez y nuestras asperezas, y entonces yo creo que todos tenemos que trabajar esto, ¿no? De conectar con ese vacío interior, de no sentirnos amadas, de no sentirnos reconocidas, de sentir que no somos merecedoras de ser amadas, y sí que lo somos, claro que sí, todos los hijos de Dios son merecedores de ser amados, pero se nos olvida, nos creemos que no, porque, pues no sé, ¿no? Por los valores, qué expectativas tendría mamá de mí, y yo no cumplí, y entonces ya no valgo, ¿no? Entonces... ¿También el volumen? Sí, yo lo veo bien. ¿Vosotras lo veis bien? Pues genial, vamos allá. Vamos a cerrar los ojitos. Y voy a prestar especial atención a mi respiración. Voy a empezar respirando por la nariz y voy a soltar también por la nariz. A mi ritmo, haciendo expiraciones alargadas de forma natural. Y voy a ir sintiendo mi cuerpo, cómo está, cómo siento mis pies, mis piernas, mi espalda, mis hombros, cómo siento mi corazón. ¿Está abierto mi corazón o está cerrado? Te invito a conectar con tu corazón y su lenguaje. Con su latir. Observa si está expandido y si no, pon intención de abrirlo y observa cómo poco a poco se va abriendo. Ahora te voy a invitar a conectar con esa niña interior en ti. Esa niña pequeña que jugaba, que reía, esa niña pequeña que lloraba, que se enfadaba, que jugaba. ¿Cómo era su relación con mamá? Se sentía ella con mamá. Se sintió reconocida. Permítete sentir las emociones que emergen y obsérvalas. Simplemente obsérvalas y respíralas. Siéntelas. Abrázalas. Permítele ser en ti como parte de ti. Permítete escuchar a esa niña interior. ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió amada? ¿Sintió que le dieron un lugar de poder, de reconocimiento en la familia? ¿Sintió que recibió lo suficiente, el amor, el cariño, la nutrición? ¿Cómo se siente esa niña? Observa y siente. ¿Qué sientes? ¿Qué nombre le pondrías a esa sensación, a ese sentimiento, a
observando hasta que la emoción se disuelva. Y tal vez emerja otra nueva emoción, otro sentir. Quédate ahí sintiendo y observando mientras observas tu relación con mamá de niña. Te sentías merecedora, capaz, valiosa, amada. Conecta con ese vacío, con esa carencia. Obsérvala. Permítete observar y sentir si tiene una forma, un color, o simplemente una sensación o una emoción. ¿Cómo se siente ese vacío emocional, esa falta, esa carencia interior? Permítete sentir, deja que la emoción salga y se exprese ante ti. Y sigue observando y sintiendo hasta que la emoción se disuelva. Poco a poco el vacío se va disolviendo. Y cuando se disuelve, ¿qué aparece? Aparece la luz. Aparece la conexión con tu corazón, la presencia, la conexión con tu cuerpo, el amor a ti mismo desde dentro, reconociéndote a ti, tu valor, amándote tú a ti, llenándote desde dentro. Conecta con tu corazón, permite que se abra y ahora visualiza cómo desde tu corazón sale luz que se expande a tu alrededor, una luz que va girando a tu alrededor con forma de esfera que te cubre y que te llena de luz y de amor. El amor de la vida, el amor de Dios, el amor del universo está en ti. Reconócelo. Permite que se expanda en tu corazón y siga creciendo. Ese amor hacia ti. Quédate sintiéndolo, haciéndolo tuyo, anclándolo en cada célula de tu cuerpo, porque tú eres amor y el amor es en ti. Y ahora que ya sientes ese amor, te invito a conectar con tu cuerpo de nuevo, a sentir tus hombros, tus brazos, tu espalda, tu cuello,
tal. Bueno, habéis recibido ahí un poquito de amor y habéis visto cómo es la gestión emocional, ¿no? La importancia de abrazar esas emociones y observarlas, darse cuenta, ponerle un nombre como proceso de esa desprogramación, de esa toma de conciencia de esos programas de los que hablábamos anteriormente. No sé dónde he puesto el mapa. Entonces, bueno, ese sería un trabajito, un ejemplo de trabajito de gestión emocional, de un poquito de conexión con el cuerpo para este carácter, ¿vale? Vamos con la cadena PM, posteromediana, que sería la siguiente cadena. Esta muestra nuestra relación con papá. Y bueno, son estos músculos que la forman, que vienen por detrás de la espalda, ¿vale? El cuello, incluso en el cráneo, o sea, la cabeza, ¿vale? Y hasta abajo a los pies. Cuando esta cadena está en tensión, se tensa mucho la parte posterior de la pierna y la espalda y el cuello, ¿vale? Entonces, este tipo de carácter va a tener mucha tensión en esa zona, en la espalda, en el cuello, en los hombros y en las piernas y en la parte de atrás, ¿vale? ¿Y cómo son estas personas? Pues muestran un cuerpo rígido, ¿vale? Este es el carácter rígido, orgulloso. Una columna vertebral embarada, sacando el pecho hacia afuera, hombros hacia atrás, lordosis, que es la curvatura, ¿vale? Lordosis lumbar, ¿vale? Sería mucha tensión en la espalda, ¿vale? Hombros y cuello, los músculos muestran bastante tonicidad, hipertrofia, ¿vale? Están duros, fuertes, pero tienen hipertrofia, bastante volumen, pero no tanto como el psicopático, que va a venir ya el último, y tendría todavía mucho más volumen, pero sí que tienen bastante volumen en los músculos. No es como el carácter esquizo o el oral, que no tiene músculo. Estos sí están fuertes y tienen volumen muscular, ¿vale? El carácter rígido. Es un carácter orgulloso. Su foco está en el futuro, en la consecución de objetivos. Es muy organizado, eficiente, trabajador, líder, ¿vale? Le gusta liderar, llevar la rienda, le gusta dirigir, son simpaticotónicos, ¿vale? Esto se referencia al sistema nervioso, que ellos sí que son muy alterados, van como una moto. Su sistema nervioso vive en supervivencia constantemente, en un afán por hacer y conseguir más y más. ¿Por qué? Porque ellos confunden ser amados con ser reconocidos. Entonces buscan el reconocimiento a través de sus logros. No necesariamente todos tienen que ser el arquetipo de empresario, pero sí van a ser personas que van a intentar aportar mucho, son muy dadores. Siempre intentan colaborar, dar, ayudar. También el arquetipo del salvador y la salvadora. Puede ser hombres y mujeres, todos los caracteres pueden ser hombres y mujeres. Es más común en el hombre, pero también hay mujeres fuertes así, que vais a ver, que son muy rectas, con la columna embarada, el pecho hacia afuera, y van a tener la misma disposición, ¿vale? Que hay también mujeres en todos los caracteres, se da en hombres y en mujeres. Aunque este se da más en los hombres. Buscan un lugar de poder en el grupo o en la manada. Son dadores y les cuesta recibir, ¿vale? Ese sería su trabajo, recibir. Hay culpa y vergüenza en el recibir. Sienten como que si reciben tienen que devolver, que si no están en deuda o uy, me ayuda, si me ayuda es porque no valgo, porque soy débil. Hay un orgullo que no se permite pedir ni tampoco recibir, les cuesta mucho recibir, pero se sienten muy bien dando, sienten como que fuertes, ¿no? Como poderosos, dando, ayudando, y la verdad es que está muy bien, pero luego se polariza, por ejemplo,
un problema que tiene es que van como una moto, nunca paran, pierden la percepción del cuerpo y de sus propias necesidades, porque ya no se permiten dormir, porque tienen que terminar esto y lo otro, porque son muy accedores a mucha actividad. Entonces, claro, ahí se pierden, lo que es hasta su propia salud a veces, la desconexión de sí mismo y de sus propias necesidades, en ese afán de conseguir más y de hacer más. Tienen la herida de la traición también y de la humillación. De ahí viene ese mecanismo de defensa que es el orgullo, ¿vale? Porque de niños fueron humillados, entonces se sintieron humillados y el orgullo es lo que les hace defenderse ante esa humillación. Y la traición le viene porque tiene un conflicto con el femenino. Es decir, si es un hombre, con la mujer. Ahora, si es una mujer, sería también con lo masculino, con papá, ¿vale? Es con la energía masculina en sí, porque tienen una energía masculina de mucho hacer y como te digo, no tienen energía femenina, no tienen ternura, no tienen la capacidad de parar y sentir, la paciencia, no tienen paciencia, no tienen sensibilidad como puede tener otro carácter, les cuesta pararse, sentir, percibir otra no sé, percepciones por ejemplo, de su cuerpo, se desconectan y les cuesta mucho pararse a sentir su cuerpo y hacer una meditación, les cuesta mucho. Entonces, para ellos meditar sería ideal que se paren, que estén en el momento presente y que dejen de estar proyectados al futuro constantemente. Ese sería un gran trabajo para ellos, y también aprender a recibir, a pedir y trabajar ese orgullo, y también ver desde dónde dan, porque su dar no es un dar desinteresado. En la mayoría de las veces buscan el reconocimiento a través del dar. Yo te doy, pero a cambio pues tú me vas a tener en buena, ¿cómo se dice? Estima, en buena estima, y vas a hablar de mí y vas a crear una imagen de mí buena, porque le importa mucho la imagen también que dan, porque son muy sociales también, se mueven mucho en el hacer y hacia afuera. Daros cuenta que tienen, ahí no se ve, pero tienen las piernas, las tienen en apertura. La cadena de apertura muestra personas que están orientadas en el exterior constantemente, que no tienen la capacidad de percibir su mundo interno, sus emociones, sus sentimientos. Entonces, al ser también tan mentales y estar en esa dinámica de hacer, se desconectan completamente de su cuerpo y entonces se pierden. Insomnio, estrés, ansiedad, todo ese tipo de síntomas muestran. Y luego también hay frustración porque no reciben lo que dan, y ellos lo saben, y entonces se desgastan excesivamente en el dar. A veces, cuánto le he dado y no me quiere y no me acepta, ¿no? Y no me estima y no me reconoce con lo que le he dado. Pero y eso está ahí dentro de ellos. Que también digo, dan, pero desde un sitio para controlar. También, sí. El dar lo usa para ganarse a la gente. Pero con que no es, que siempre tiene un Sí, precio. Sí, y luego si te piden y tú no le das, se enfadan, porque ellos piensan que le deben. Imagínate, ellos lo creen, por eso no piden. Porque yo no le voy a pedir nada a nadie, como voy a estar yo en deuda. Anda, yo voy a estar en deuda. No, claro, pero él lo sabe, el mecanismo, que luego está en deuda si recibe. Y cuando da, sabe que el otro está en deuda con él y en algún momento le pedirá el favor de vuelta. Eso es muy probable, muy probable. Y si no, rabia, ira, porque su emoción en el eneagrama él representa la ira. Este suele ser el 1, el 2, el 3, el 8, ¿vale? Lo pone ahí, pero es muy común que sea el 1. Hay muchos 1, así, muchos.
y es la ira, es la rabia. ¿Y eso de dónde viene? Es con todo lo que yo he hecho por vosotros y así me lo pagáis. Es el resentimiento que hay ahí. Entonces, ¿cómo sería el trabajo para este carácter rígido, orgulloso? Pues bueno, además de lo que hemos dicho antes, de que aprenda a pedir y de que empiece a percibir ese dar y recibir desde el amor, sin deudas, vamos a decir, sin vergüenza, sin culpa, ¿vale? El trabajito, bueno, además de estos estiramientos que le vendrían fenomenal para liberar la tensión muscular, ¿vale? El sistema nervioso hay que trabajarlo también, que ya hemos visto que están muy alterados, son simpático-tónicos, tienen que relajarse. Entonces, para ellos es muy importante el cuello, porque muestra su necesidad de control de la situación, son controladores, no tanto como el obsesivo, pero sí también es controlador, y trabajar la presencia en su cuerpo, porque siempre están en el futuro. También trabajar sus fugas de energía, porque tienen muchas fugas de energía. Al ir así tan corriendo para una cosa y la otra, tienen como muchos frentes abiertos y muchas fugas de energía. Entonces, también la respiración, ¿vale? Ahora vamos a hacer es que no sé si me va a dar tiempo a hacer todos. Creo que lo que voy a hacer es dejar al final los ejercicios y termino de explicarlos todos, porque si tardamos mucho con todos los ejercicios no me va a dar tiempo a terminar. Y aquí no hay rígidos orgullosos, ¿no? Pero conocemos